una ambiciosa estrategia que busca acorralar a Nicolás Maduro y a su régimen aliado de los carteles de la droga. Miren ustedes. En esta fotografía aparece el portaaviones marcado con su código CBN78 ondeando la bandera de Estados Unidos sobre el puente de mando y en primer plano una de sus plataformas de lanzamiento y recuperación de aviones de combate. Aparecen también varios aviones Super Hornet de los escuadrones de caza de ataque del ala enmarcada 8 y en lo alto el sobrevuelo de un poderoso bombardero B-52 de la Fuerza Aérea, el mismo que ha estado cerca de Venezuela en días recientes. Aquí sobre la cubierta del portaaviones están estacionados varios Super Hornets con sus alas retráctiles. Arriba, de nuevo en formación, el bombardero y sus acompañantes del aire. Otra imagen de los destructores de misiles guiados USS Mahan a la izquierda y el USS Bainbridge a la derecha, navegando en formación mientras un F-18 realiza el procedimiento de descenso y la aproximación final para aterrizar en el portaaviones. Aquí otra vista del buque destructor de misiles guiados USS Bainbridge junto con los aviones de combate y el bombardero B-52 avanzando por aguas del Caribe. La siguiente serie de imágenes muestra las maniobras aéreas en torno al portaaviones. 8 aviones de combate F-18 Super Hornet que viajan a bordo del Gerald Ford y el bombardero B-52 enviado por la Fuerza Aérea para dar mayor poder de ataque a la misión contra los carteles de droga surcan los cielos del Caribe en formación. NTN 24 obtuvo en primicia la reacción oficial del Pentágono tras la activación de la Operación Lanza del Sur, una acción dirigida contra estructuras narcoterroristas en países vecinos del hemisferio occidental. Además, en las últimas horas, el Comando Sur publicó un mensaje sobre los objetivos de su presencia en el Caribe. Roberto Macedonio, nuestro periodista permanente NTN 24 en Washington, tiene toda la información. Hola Roberto, buena tarde, adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y es que en las últimas horas el Comando Sur, que es el encargado de llevar a cabo ese despliegue naval tanto en el Caribe como en el Pacífico contra el narcotráfico, ha publicado un contundente mensaje en sus redes sociales en el que explica cuáles son algunos de los objetivos de este despliegue justo el día en el que todo el mundo habla de esa nueva fase de la operación conocida como Lanza del Sur. A través de ese mensaje, el Comando Sur explica que su propósito es el de disuadir a las redes ilícitas de narcotráfico en esas aguas, desarticular amenazas transnacionales y, por supuesto, salvaguardar el Caribe y defender la patria. En la región Southcom, el grupo de ataque de portaaviones 12 despliega una presencia con propósito: disuadir redes ilícitas, desarticular amenazas transnacionales, salvaguardar el Caribe y defender la patria. Por su parte, el Departamento de Guerra contestó a NTN 24 sobre la operación Lanza del Sur que se está poniendo en marcha en estos momentos y que se suma a ese operativo naval en el Mar Caribe y el Pacífico contra las drogas, con la incorporación, por ejemplo, del US Gerald Ford, el mayor portaaviones del mundo, que pertenece a la Armada estadounidense. Les ofrecemos a continuación la respuesta del Pentágono a este canal, en la que hablan de la importancia de mejorar su capacidad para 3 cosas clave. 1, detectar. 2, desarticular. Y 3, desmantelar, así dice la respuesta, las redes de tráfico ilícito. Al formar una fuerza operativa conjunta en torno al cuartel general de la Segunda Misión Expedicionaria de Marines, mejoramos nuestra capacidad para detectar, desarticular y desmantelar las redes de tráfico ilícito con mayor rapidez y profundidad, junto con nuestros homólogos estadounidenses y los países socios. Y en esa misma respuesta el Pentágono insiste en que todo esto se llevará a cabo principalmente por vía marítima, pero aseguran que también están llevando a cabo operaciones de vigilancia aérea, de interceptaciones de precisión y de intercambio de inteligencia con ese mismo objetivo de combatir el tráfico ilícito de drogas. Es también parte de la respuesta a este canal. Se trata principalmente de una iniciativa marítima y nuestro equipo aprovechará las patrullas marítimas, la vigilancia aérea, las interceptaciones de precisión y el intercambio de inteligencia para combatir el tráfico ilícito, defender el Estado de Derecho y, en última instancia, proteger mejor a las comunidades vulnerables aquí en nuestro país. Y en las últimas horas, legisladores aquí en Washington se han pronunciado al respecto. Congresistas republicanos como Mario Díaz-Balart o María Elvira Salazar han publicado mensajes en sus redes sociales asegurando que los días de los narcotraficantes se han acabado. Se les acabó el tiempo a los narcos. Por fin comienza la era de un hemisferio libre del narcoterrorismo y esta administración se va a asegurar de que así sea. TikTok.
Y otra de las voces más críticas con Nicolás Maduro es la del opositor cubano en el exilio, José Daniel Ferrer. Ha emitido un mensaje directo dirigido hacia el propio Maduro, a quien lanza la siguiente advertencia. Vete ya, llévate de Diosdado a Padrino y a los hermanos Rodríguez. Eviten terminar como Saddam Hussein, Gaddafi o Milosevic. Ustedes son unos criminales narcoterroristas, al igual que los de La Habana. Bueno, pues en todo este contexto de máxima presión hacia el régimen de Venezuela, la unidad expedicionaria de los marines desplegados en el Caribe ha publicado las siguientes fotografías que les estamos mostrando. Son imágenes tomadas a bordo del USS San Antonio, otro de los buques de guerra estadounidenses que se encuentra en esa zona, en las que vemos un entrenamiento táctico frente a las costas de Venezuela. La ex jefe del Comando Sur, por cierto, aseguró aquí en Washington durante una conferencia que las Fuerzas Armadas venezolanas, de las que tiene información, están deterioradas y obsoletas. Dice que no tendrían nada que hacer ante una hipotética intervención de Estados Unidos. La información desde Washington para NTN 24. Feliz viernes. Feliz viernes también, Roberto. Gracias por la información desde Washington y saludamos también en territorio estadounidense al primer invitado del programa. Se trata de Hugo Hacha, analista, experto en temas de seguridad, profesor además de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, profesor Hacha. Bienvenido. Buena tarde. Muchísimas gracias, apreciado Jesús, a sus órdenes. Muy amable. Vamos a empezar el diálogo con los dos elementos que planteábamos hace apenas unos instantes para la teleaudiencia en todo el mundo. Y uno tiene que ver con la operación Lanza del Sur, la puesta en marcha de esa operación que se llama Lanza del Sur. Y dos, coincidencialmente, el Departamento de Guerra hace públicas unas imágenes del portaaviones del USS Gerald R. Ford en el Atlántico, desplegado con otros equipos apoyándolo en esas fotografías, esas imágenes difundidas por el propio Departamento de Guerra. ¿Qué opinión le merecen estos dos hechos, profesor Hacha? Bueno, primero que nada, la designación me llama la atención. El 28 de enero de este año, la Marina de Guerra norteamericana anunció una operación homónima, Lanza del Sur. En ese momento, el anuncio de la United States Navy afirmaba de que se realizaba este despliegue para comenzar con el lanzamiento de medios robóticos, medios autónomos y semiautónomos para colaborar en la lucha contra el narcoterrorismo. Cabe la pregunta, ¿es esto una continuidad o es simplemente una manera en la cual englobar esto y darle ya la característica de una operación de largo alcance? El despliegue al que usted hacía mención del CVN-78, el portaaviones USS Gerald Ford, y el grupo de batalla número 12, añade un volumen de fuego, una potencia y unas capacidades operativas nunca antes vistas con estas características en el hemisferio sur. Si sumamos a esto el grupo de combate del portahelicópteros de la clase Iwo Jima, de la clase Wasp, que es el Iwo Jima, con sus buques de escolta, los buques de desembarco y apoyo al mismo de la clase San Antonio, los destructores de la clase Arleigh Burke y los cruceros misilísticos de la clase Ticonderoga, más los submarinos nucleares que se han anunciado, realmente tenemos capacidades, reitero, que no se han visto en nuestra región. Para ello, yo creo que hay que unirlos a el concepto y la doctrina que ha desarrollado la administración Trump desde la orden ejecutiva del 20 de enero del 2025. La conversión de los grupos de crimen transnacional organizado en organizaciones terroristas de alcance global y el considerar que la actividad ilícita es hoy día una de las amenazas estratégicas más severas a la seguridad del país y a la vida de sus ciudadanos, nos llevan a una situación que creo no tiene ya vuelta atrás. En una opinión muy personal y de la cual me hago cargo, creo que no es simplemente la eliminación de medios de superficie o semisumergibles, sino el asegurar que las organizaciones del crimen transnacional organizado y sus estados asociados, más sus proxies, no puedan volver a amenazar de manera esencial la seguridad estratégica de los Estados Unidos. Eso que me acaba usted de responder es clave y creo que eso es el siguiente punto por el cual le pediría que lo analicemos. Con la respuesta suya, diciéndome que va más allá de operaciones en el mar que involucren submarinos o lanchas o embarcaciones que transportan droga, ¿se estaría pensando entonces atacar la raíz del problema? Le hace raíz
el Cartel de los Soles en Venezuela, las organizaciones narcoterroristas en Colombia como el ELN, disidencias FARC, Clan del Golfo y quizás algunas que están también en Ecuador? No me cabe duda. Y déjeme ir de lo táctico a lo estratégico. Desde el punto de vista del despliegue, se está dando muchísimo desde el punto de vista de foco de atención al despliegue de la Marina de Guerra norteamericana. Es bueno que su audiencia recuerde de que está desplegada una fracción considerable de la 82 División Aerotransportada All American, de que medios de la Fuerza Aérea Norteamericana, entre ellos bombarderos B-1 y B-52, han sido documentados en la región, drones con capacidad de ataque como los MQ-9 Reaper, pero también aeronaves de combate furtivo del tipo F-35, cazabombarderos que pertenecen al Cuerpo de Infantería de Marina. Cuando usted suma todo esto, suma la construcción legal, doctrinal y política como política de Estado que está realizando la administración, y también le agrega de que la eliminación de medios navales no se ha limitado a aguas vecinas a Venezuela, también se ha dado en el océano, en este caso Pacífico, y frente o muy cercano a las costas mexicanas, más las palabras del presidente de los Estados Unidos que ha dicho que ante el éxito de la neutralización de medios navales y las capacidades de transporte de narcóticos que estos tienen, medios que también a través del transporte de esta mercadería matan a miles y miles de ciudadanos norteamericanos, es el momento de lanzar operaciones en tierra. Allí es a donde yo creo, y quiero reiterarlo porque lo hice en este submedio, de que los gobiernos de países como México, como Colombia, deben tomar una posición clara y nítida, porque hasta ahora en el momento discursivo, tanto la presidenta de México, la señora Sheinbaum, como el señor Petro, han dejado entrever que no solamente en nombre de una soberanía estarían dispuestos a oponerse a esto, sino que inclusive han insinuado que usarían sus fuerzas armadas para interferir con las operaciones de Estados Unidos. La pregunta que quedaría en el aire: ¿esto quiere decir que gobiernos democráticos de la región estarían dispuestos a usar sus medios militares para defender a organizaciones narcoterroristas? Creo que esta es, como corolario, la respuesta que yo puedo ofrecerle en lo que me parece va a ser el futuro de la Operación Lanza del Sur. Profesor, ¿se les está acabando el tiempo a estas organizaciones narcoterroristas? Porque si bien muchos expertos dicen la idea es, y el propio gobierno estadounidense lo dice, la idea es disuadir y que esta amenaza de narcotráfico pare para Estados Unidos. Esto puede ir más allá de la disuasión. Esto puede ir en un golpe certero, contundente, profundo, hasta la más, valga la redundancia, profunda raíz del problema. Debería hacerlo. Mire, yo quiero que reflexionemos sobre las palabras del disidente José Daniel Ferrer, porque hay algo que no se puede ignorar acá. El origen de esta situación, yo sé que el foco de la atención está hoy día en el Cartel de los Soles, en el régimen de Caracas, pero sin el régimen de La Habana, sin Fidel Castro, sin Díaz-Canel, no hubiera sido posible el Cartel de los Soles, no sería posible la situación de Venezuela. Y la adopción del narcotráfico, de la actividad ilícita, como un medio de generación de capacidad logística y financiera, de capacidades estratégicas para atacar, erosionar y destruir lo que significa los Estados Unidos y sus aliados, es algo que no se puede ignorar. Ir hasta la raíz significa no solamente el tema de la reducción en las capacidades de transporte, de movimiento de recursos e inclusive en el blanqueo de capitales o la triangulación de los mismos. Se basa en negarle ya a estas organizaciones criminales, a las que hay que llamarlas por su nombre, que hoy día dominan las vidas, las haciendas, las libertades de los habitantes de Venezuela, de Cuba o de Nicaragua, de manera que dejen de ser factores de penetración, corrupción, desestabilización de gobiernos democráticos en nuestra región, pero también que no signifiquen una base logística y financiera para que estados adversarios de Estados Unidos, como China, Rusia o Irán, o organizaciones terroristas como Hezbollah o Hamas, puedan operar a escala global. Profesor, el factor sorpresa, llevamos varias semanas con el despliegue militar en el Océano Atlántico, en el Mar Caribe, también hay parte de despliegue en el Pacífico. Pero le pregunto por el factor sorpresa porque muchos están esperando, y usted puede percibirlo así en la ciudadanía, la persona del común y corriente dice cuándo van a atacar realmente, cuándo se va a producir, o si es que no se va a producir ese ataque contra la raíz, como lo hemos denominado en esta entrevista, contra la raíz del problema. ¿Qué pasa con el factor sorpresa? Bueno, mire, cuando se habla de factor sorpresa se tiende a pensar única y exclusivamente en operaciones súbitas que no tienen ningún tipo de despliegue preliminar.
Es bueno también recordarle a su audiencia que cuando se dieron, tomemos por ejemplo, las operaciones que determinaron el principio del fin para el régimen de Saddam Hussein, entre el inicio de las operaciones y el despliegue de lo que fuera Tormenta del Desierto, pasaron casi 6 meses. En ese momento, si usted recuerda y debe estar en sus archivos, la mayor parte de la prensa, de los analistas, de los entendidos en la materia, esperaban un desembarco anfibio. Y sin embargo, lo que se dio fue el denominado gancho de izquierda de Nomar Schwarzkopf, que está muy bien definido en el libro Thunder Run, y la derrota de las divisiones de élite del ejército iraquí. Aquí no sabemos aún qué es lo que vaya a suceder. Pueden ser operaciones de precisión para la eliminación de las capacidades del régimen de Caracas, pueden ser operaciones de decapitación, pueden ser operaciones de detención con medios y fuerzas especiales, o puede ser una operación en toda la línea que ponga botas sobre el terreno y que involucre un cambio de régimen en toda la línea. Por el momento, lo que sabemos es que no ha habido, y quiero con esto hacer un círculo perfecto con nuestra entrevista, apreciado Jesús, un despliegue de medios de esta naturaleza en la historia de nuestro hemisferio para combatir una amenaza esencial a la seguridad estratégica de los Estados Unidos en la historia. Profesor Acha, última pregunta, agradeciéndole el tiempo con la tarde de NTN 24. De verdad que ha sido muy ilustrativo poder conversar con usted. El papel de Gustavo Petro, porque entra como un tercero, y digo como un tercero porque al principio se planteó o se ha planteado todo el despliegue en relación con el tema de los carteles de los soles, la lucha directa contra los carteles de los soles, del cartel de los soles. Pero aparece Gustavo Petro y aparece defendiendo el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué piensa usted de lo que está haciendo Gustavo Petro en todo este rollo y todo este despliegue? Bueno, yo creo que cabe una reflexión madura, sensata, que como referencia yo tomaría las palabras del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Me parece que la cesión de soberanía, de territorio, de capacidades, que lamentablemente ha sucedido tanto en Colombia como en México, no hay que olvidarlo, pueden terminar determinando de que los Estados Unidos tenga que realizar operaciones armadas en el territorio de estos países. ¿Implica esto una ruptura, una violación de la soberanía? En mi entender, no. Colombia ha sido ya un aliado fundamental de los Estados Unidos en la lucha contra el narcoterrorismo. Yo recuerdo, ya que hice referencia al expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que significó la política de seguridad democrática y la recuperación de la democracia, de la libertad, de la tranquilidad ciudadana en este país al que aprecio muchísimo. Creo que en ese sentido el presidente Gustavo Petro le hace un flaco favor a los intereses, a las libertades y a la seguridad de los colombianos al poner por delante los intereses de las organizaciones del crimen organizado antes que el bienestar, la seguridad y, reitero, la libertad de los colombianos. Él es Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad, profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.